Ponemos en consideración, en general, los dictámenes de una violación a nuestra A los señores diputados, silencio. 133 votos afirmativos, 108 votos negativos. Resulta afirmativos. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos, de cara al pueblo. Estamos en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Estamos para pensar en voz alta lo que aquí se debate, lo que aquí se sanciona, lo que aquí se piensa para todos los argentinos. Una vez se detiene y no quiere un país para pocos. Hoy, por ejemplo, hemos elegido asignación universal por hijo. Claro, es imposible pensar la Argentina de hoy si uno no se acuerda de la noche, por ejemplo, del 2000. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás, Horacio? Gracias. ¿Cómo va la vida? Muy bien. ¿Qué tal, don Roberto Reif? Hola, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Juan Gentile. Gracias a vos, Horacio. Yo digo por las nuevas generaciones. Aquí se debatió y se sancionó una actualización. Pero quiero ir al origen de la historia. ¿Qué le pasó a la Argentina en esa bomba que fue el 2000? La tragedia, la peor de las tragedias que hemos vivido el 19 y el 20 de diciembre. La noticia de la asignación universal por hijo y el apoyo de esta honorable Cámara de Diputados y del Senado de la Nación es mucho más importante aún, porque puede quedar en el tiempo para cambie el gobierno y venga el gobierno que venga. Esta medida, que para mí es muy importante del gobierno nacional, va a permitir llegar a esas familias que no tienen ningún tipo de protección, para que esos chicos menores de edad puedan tener lo imprescindible para poder crecer sanos y también que pueda tener una contraprestación, es decir, que esos padres estén obligados también a que los pibes tengan que ir al colegio, la obligatoriedad de escolar y también al médico, ¿no? Yo digo, a partir de ese marco tenés que pensar en incluir y en excluir. En la historia de los tajos de la historia argentina siempre fueron pocos, salvo en democracia estoy hablando, algunos tajos de la historia, muy notorios. Uno puede pensar en 45 y claro, sí, hay un antes y un después. Pero yo digo, cuando se piensa en incluir, ¿tengo que pensar en la asignación? Sí. Sí, más vale. Para mí el tema va más allá. A ver. El Estado que nos conculcaron desde 1975 hasta la fecha. Los logros, las conquistas sociales de los trabajadores en la década del 70 sí, fueron realmente conquistas invalorables. Sí. Este gobierno, los últimos 10 años, se está haciendo cargo de una deuda que la clase política desde el 83 en adelante nos viene debiendo, ¿no? Hacerse cargo de la situación social, porque en definitiva la asignación universal por hijo es un paliativo por lo que debe venir, que es el trabajo. Un compatriota, un trabajo, un compatriota, un empleo. Sí, sin duda. Esa es la situación, ¿no? Gentile, ¿qué pasó cuando se discutió, se debatió, idas y vueltas? Bueno, es interesante pensar en el debate que se dio en este mismo recinto para la actualización de las asignaciones. ¿Por qué? Porque a mí me hace pensar en que son esos momentos en los que la realidad está unos pasos por delante de la política, ¿no es cierto? Porque, digamos, los bloques de la oposición, que en los últimos años se han dedicado principalmente a oponerse a las iniciativas del Poder Ejecutivo, en todo su derecho, porque son oposición, digamos, en otras cuestiones han acompañado. Pero en el caso de la actualización que se votó recientemente aquí en este recinto, han acompañado por unanimidad, ¿no es cierto?, esta actualización. ¿Por qué acompañan por unanimidad cuando no han tenido reparos en oponerse a otro tipo de iniciativas de iguales características en el sentido de ampliaciones de derechos, ¿no? Generalmente encuentran su forma para argumentar un voto en contra de las iniciativas del Ejecutivo. En este caso tuvieron que decir, vamos a acompañar. ¿Por qué? Porque la realidad está un pasito por delante. Va más allá de la inflación. Claramente, es una medida que la gente ya la adoptó como propia. Entonces, va más allá de la dinámica del propio capital. Cuando vos hablas de derecho... Es un derecho adquirido. Ese pibe tiene que comer, ese pibe tiene que ir al colegio y ese pibe tiene que curar. También marca, Horacio, los lugares donde no llegaba el Estado ni el gobierno de turno.
Bien, estamos hablando de los últimos 10, 12 años, pero eran lugares muy duros, lo que se dice desde los especialistas de desarrollo social y los especialistas en crisis social, están hablando de los sectores más duros de la comunidad, donde las políticas no llegaban. No. Entonces hay que hablar de la asignación universal por hijo, hay que hablar de lo que dice Roberto Reif, que forma parte también del camino hacia ese trabajo digno que está buscando la familia, porque una cosa es que se atienda a la emergencia y otra cosa es que el padre y la madre puedan tener un trabajo digno también. Y otro tema que yo me quiero también sumar a lo que dice aquí el colega, es que hoy hablan de asignación universal por hijo. Ha sido maltratada, ha sido basureada, ha sido insultada, diciendo que eso es para los negros. Esto lo vimos en las redes sociales, chicos. Muchachos, digámoslo. Durante años eso es clientelismo, eso es la Banelco. La palabra clientelismo funcionó siempre. Aquella frase de la canaleta del jugo y la droga. Por supuesto. Que fue... O las pibas se embarazan para poder tener las señales. Cosas tremendas. No, pero aparte, decía Marcelo, la década del 90, el siglo XX cierra en Argentina con 2 dígitos de desempleo, con varias generaciones sin participar del mercado laboral. Así es. Y hoy tenemos los resultados a la vista socialmente. Que el Estado se haga cargo de este tema es indudablemente una conquista, pero conquista de los trabajadores y conquista de la sociedad. ¿Escuchaste? Lo estás escuchando en De Cara al Pueblo. Hacemos una pausa. Ya venimos. Hoy venimos a votar una ley que implica un piso de dignidad para todos los argentinos. Una ley que refuerza la asignación universal por hijo, que le da continuidad, que le da garantías a través de la movilidad que estamos votando hoy. Asignación universal por hijo que es reconocida por la FAO, por el Banco Mundial y por una serie de organismos internacionales como uno de los programas más importantes del mundo para luchar contra el hambre. Esta asignación universal, estos salarios familiares que aparte tienen una enorme virtud y que es que la cabeza del cobro está en las mujeres. Esta ley ayuda a fortalecer a las familias argentinas. Esta ley también combate a la violencia de género, porque son las mujeres que mayoritariamente tienen la responsabilidad del cuidado de nuestros hijos, quien cobra las asignaciones universales. Nosotros vamos a acompañar desde este espacio, porque obviamente es algo que proponíamos ya por escrito desde el año pasado, la movilidad de la asignación universal por hijo, pero vamos también a pedir el próximo año la mejora. No solamente vamos a sostenerla, sino vamos a mejorarla. ¿Por qué? Porque es importante que todos los chicos, todos los niños de esta nación tengan derecho a esta asignación universal. Porque bien, también se dijo en este recinto que debido a unas estadísticas se comprobó que los niños compran mermelada y galletitas, o sea que utilizan la asignación para alimento. Y la asignación universal se da para también establecer que los niños puedan ir al colegio, controlar que los niños vayan al colegio, que reciban su educación. Y decimos, ¿por qué no una ayuda escolar? Reciben la asignación universal, pero al comienzo de clase no tienen derecho esos mismos niños a recibir una ayuda escolar. Una vez al año se da, y a quienes perciban asignaciones familiares. Creo que si estamos hablando de nivel de pobreza, si estamos hablando de niños que no tienen acceso porque sus padres están desocupados, porque hablamos de monotributistas sociales, porque hablamos de empleadas domésticas, porque hablamos de aquellos trabajadores informales que cobran menos del salario mínimo vital y móvil, ¿por qué no darle a esta asignación universal, además de la movilidad anual como reciben los jubilados 2 veces al año, darle la ayuda escolar? Aquí estamos, de cara al pueblo, honorable Cámara de Diputados, representantes del país. Y yo digo, ustedes han trabajado, los vengo escuchando, una palabra fundamental que son los derechos. ¿Qué se tiene que entender hoy en la Argentina de hoy por la palabra derecho?
Los derechos que marca los derechos humanos, que marca nuestra Constitución Nacional, los derechos que tanto hemos escuchado en el colegio, que hemos escuchado en el plano laboral y que hemos escuchado en el barrio y que escuchamos en la universidad. Los derechos humanos, hacerlo realidad, eso es el derecho. Cuando hablamos de asignación universal, también, Horacio, hay que enmarcarlo en muchas otras medidas y acciones. Está el plan Nacer, está el plan Procrear, está la ayuda a los pibes que no terminaron el colegio, que hoy son jefes de familia, pero quieren terminar en la escuela. Digo, son muchas medidas que tienden a un mismo objetivo, intentar de nivelar la situación social. Y vuelvo otra vez a tu comienzo. Venimos del 2000. Yo digo, no nos olvidemos de claro, a ver, 10 segundos de abogado del diablo. Alguien puede preguntarse, ¿y por qué el Estado tiene que proteger? Y porque indudablemente el Estado, y esto no es hoy, ayer, antes de ayer, esto es histórico, el Estado debe dar garantías de bienestar a la mayoría de la población. Vos fíjate una cosa, yo decía, década del 70, concientización de los trabajadores, de la clase obrera, de la sociedad en sus conquistas por los derechos. Hoy tenemos que volver a concientizar por estas conquistas que se llevan adelante, digamos, e ir por más, vamos por más. No nos quedemos solamente, como dicen, bueno, clientelismo, no. Vamos por un trabajo para cada uno de los compatriotas que hoy están desempleados en la Argentina. Digo, cuando se discutió, ¿qué se discutió? Bueno, hubo alguna serie de disensos. La discusión no fue simplemente, bueno, hay una actualización, estamos No es un tema de coeficientes. No, no fue un tema de coeficientes. Ahí hubo una serie de cuestiones que marcaron algunas discusiones, principalmente con los diputados del norte argentino, que reclamaban para los habitantes del norte el mismo diferencial por condiciones desfavorables que tiene la Patagonia, ¿no es cierto? Habían marcado, bueno, estamos de acuerdo, pero reclamamos el mismo diferencial por condición desfavorable. Y ahí se dio un debate entre los diputados de la Patagonia y los diputados del norte argentino. Que, bueno, brevemente les puedo contar. Los diputados de la Patagonia marcaron con cifras y con datos que la vida en la Patagonia es realmente mucho más cara que en el resto. Tiene una realidad. Exacto. Los diputados del norte decían, bueno, pero nosotros tenemos esta serie de condiciones desfavorables, tenemos mucho más nivel de... Bueno, fue un debate interesante en el sentido porque de alguna manera le aportó un punto de disenso a algo que tenía un consenso generalizado, que era la letra general de la ley. Ahí estoy leyendo que en algún momento, que fue impulsado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que establece es que las asignaciones son móviles de acuerdo al mismo cálculo del índice de movilidad que tienen, por ejemplo, los jubilados. Claro. Esta es la historia. Esa es la noticia. Eso fue lo nuevo y eso es lo que nos deja más tranquilos. Porque nadie se queda afuera. Nadie se queda afuera. Es decir, estoy pensando en las puntas vulnerables de un país. Y es automático. En los montos, que hoy debe estar asignación universal por hijo, debe estar llegando a los 640, 670 pesos por hijo menor de edad. Que te deben cumplir con responsabilidades. Eso me parece que es importante. Hay que remarcarlo también porque no es plata que regala. Sí, hace la cola y te doy 600. Que no regala. Tiene que tener la libreta sanitaria, tiene que tener el certificado. Tiene que mostrar por bimestre, por trimestre. Que va al colegio. Que va al colegio, además, las vacunas, la alimentación. El tema también de la concientización de que hay muchos trabajadores informales que no se presentan y por ende no se benefician con esta asignación, ¿no? Hoy hay casi 3 millones de chiquitos en la Argentina que no reciben la asignación universal por hijo. Por eso se dice también que no es universal como... Y esto es algo que en el mismo oficialismo se reconoce. Sí, que se reconoce y que se critica desde la oposición. Permitime, Horacio, quiero volver a tu comienzo del bloque. El Estado. Atento. ¿Por qué el Estado? ¿Por qué el Estado? Bueno, el Estado porque los argentinos... Sí, el Estado somos todos. Todos somos, sí, y el gobierno tiene que representarnos a todos y tiene que gobernar para todos los sectores del país, en especial por los más pobres, que el empresario siga ganando. Los más desfavorecidos, los vulnerables. Los más vulnerables. Sí. Pero te quería hacer hincapié en esto. Hagamos una vista rápida desde el 83 a hoy. Tuvimos distintos estados, compañeros.
tuvimos distintos estados. Tuvimos un estado con el doctor Raúl Alfonsín, tuvimos un estado con el menemismo, tuvimos un estado con la alianza de la Rúa y tuvimos un estado de 5 presidentes, y la locura de 42 muertos en todo el país. Digo, veamos de dónde venimos. Pero también miremos que el 2001 está a la vuelta. Está bien, por eso decimos, no puede ser la política pendular de que en la década del 90 tenemos relaciones carnales y en esta época reconocemos a Estados Unidos como el imperialismo. Es decir, o nos ponemos, somos un Estado en serio o no somos nada. ¿Desde dónde? De cara al pueblo. Ya venimos. Vamos a acompañar el proyecto en tratamiento y lo vamos a hacer a pesar de que sostenemos algunas críticas. Nosotros decimos que esta es una asignación discrecional por hijo, no es universal. Esa es una deuda que este Parlamento va a seguir teniendo. No tiene una remuneración acorde con un objetivo o un meta establecido. No sabemos bien por qué se fija el monto que se fija. Y también nos gustaría hablar de la financiación. Era necesario que esta asignación universal por hijo, reconociera las particularidades del territorio de la República Argentina, que reconociera el carácter federal de nuestro país. Por eso decíamos, no es lo mismo la realidad de los chicos del centro de la República Argentina que de los chicos del noroeste argentino o de los chicos del noreste argentino. Son distintas realidades. A los dos seguramente los acusa la pobreza, pero pega más fuerte en algunas provincias y en algunas localidades de nuestro país. Y aquí estamos, de cara al pueblo. ¿De qué manera se mueve la asignación universal por hijo? ¿De qué manera la Argentina es un país dinámico? Entonces, si vos decís país dinámico, voy para adelante, no voy para atrás. Y falta, y seguramente. ¿Qué falta? Bueno, arrancamos con la asignación universal por hijo y tenés que hablar, desde mi punto de vista, los próximos 4 años hay que plantearse seriamente el tema de la vivienda en todo el país, el déficit habitacional. ¿Dónde dormir? ¿Dónde vas con tus hijos? Poder cumplir con ese porcentaje de desocupación que está faltando y que hay que darlo vuelta. Hay que desterrar definitivamente la desocupación. El tema de la inseguridad no es hablar de la inseguridad al voleo, sino que hay que hablar de algo integral. Me parece que gracias a vos, a tu programa, podemos hablar del arranque, asignación universal por hijo, pero nos podemos ramificar en muchas otras cosas que faltan. Si me permitís, Horacio. Haciendo un poco, perdón, dale. Haciendo un poquito de historia y parangonando a lo que dice Marcelo, hay que volver a las conquistas sociales de otra época, cuando se decía, y lo decía el general, los únicos privilegiados son los niños. Sí. En definitiva, para mí es eso, ¿no? Porque lo que pasa que también, si recordamos no es en el 2000... 24 horas, si recordamos el 2000, con la bomba de la Banelco, donde los laburantes, después de casi 100 años, tenían y pelearon por sus derechos, y te lo limpiaron en una noche. De la nada. Cuando vos decís, bueno, yo quiero trabajo, pero reconstruirme con derechos al trabajo. No me hagas contratos basura. No me inventes, entras hoy y solamente la primera franja de pibes nuevos son los que van a tener trabajo. Es interesante lo que viene. Es todo un desafío. Para no rifar estos 10 años. Ese punto, Horacio, es uno también de los más importantes, junto con los que decía el colega de las deudas pendientes que tiene este proceso. El tema del trabajo precario también es un punto muy importante, porque sabemos que generalmente los empresarios y también de parte del Estado, esto también hay que decirlo, hay un alto índice de trabajo precario. Esto incluso es reconocido por el mismo Ministerio de Trabajo. Por una cuestión generacional, sabemos de qué se trata. ¿Cuánto está, Horacio? Y yo hace como 20 años. ¿Cuánto vale? 10 pesos. Chau, Horacio, que te vaya bien. Mañana me traes 10 pibes de $1. Claro, sí. Gracias, ha sido un placer, Horacio. Además, al pibe de $1 no hay que pagarle aguinaldo, no hay que pagarle aportes, no hay que... Pero es una práctica extendida. Te abro la posibilidad en la Universidad Pirulo, porque te va a dar la primera oportunidad. Y te tiro un título que seguramente que es para otro programa, con lo de la robotización y la tecnificación. En 20 años
el empleo va a desaparecer, lamentablemente. Había un señor que se llamaba Rifkin, hablaba de... Sí. Este tiempo, Horacio, nos permitió tener avances, Es un privilegio, algunos pasos al costado. Fueron años estos, los que estuvimos en la ruta en los años 90, haciendo coberturas en cada piquete, en cada huelga, en cada fábrica cerrada. Digo, los que cubrimos la tragedia de los 90, con Roberto, con los colegas, hablamos, y uno estaba en Jujuy, otro estaba en Neuquén, se cierra un aserradero, se cierra una fábrica, los piqueteros en General Mosconi. Digo, hay que ver que tuvimos avances. Y este avance y este momento de reflexión que nos permite tu programa, Horacio, también nos permite pensar todo lo que falta. Claro que faltan cosas. Hay que mejorar lo que se ha hecho, hay que mejorar en lo que se ha avanzado y hay que completar para llegar a ese estado de bienestar que decía Roberto. Decime, Gentile, cuando debatían y discutieron, ¿cómo se cerró? ¿Levantaron todos la mano? Levantaron todos la mano. Por unanimidad. ¿Acá hay aplausos? No. Sí, claro que hay aplausos. ¿Aplausos para alguien que dice lo que quiere escuchar a otro? Hay aplausos, obviamente, de las parcialidades. Pero cuando se aprueba una ley por unanimidad, generalmente se festeja porque es algo muy raro en este recinto. Sí. Es algo muy raro que se apruebe por unanimidad. Qué cosa, ¿no? Generalmente, las principales políticas sociales... ¿YPF? No fue por unanimidad. YPF. Ahora se me escapa el número. ¿Aerolíneas? Tampoco fue por unanimidad. Ahora habría que buscar un poco el archivo, pero por lo menos en lo que me tocó cubrir, que fueron estos últimos año y medio aquí en la Cámara de Diputados, yo no recuerdo otra ley que se haya votado por el pleno total. La palabra unanimidad porque yo la escuché por la asignación siempre hay a lo sumo un ausente, una abstención, algún que otro voto negativo, bueno, y ni hablar de muchas otras leyes que se han votado con oficialismo de aliados, es decir, 130 y pico votos positivos y el resto negativos. Bueno, pero acá yo estoy leyendo, alguien dice... Vos dijiste alguna vez en un debate, ¿no? Digo, vos dijiste que todo se iba en la canaleta del juego y del alcohol. A ver, ¿vos sabés lo que es la galletita? ¿Sabés lo que es la mermelada? ¿Sabés lo que es tener una mesa dulce de leche? ¿De qué estamos hablando? ¿De la dignidad? En definitiva, es hacerse cargo de que miles de nenas de 14 años para arriba queden embarazadas. Sí, claro. Sí, claro. En un desamparo total. Sí, yo sé lo que estás diciendo, claro. A lo mejor en otra época, por supuesto, creo que en los 90 esto no hubiera pasado. Pero hoy el Estado se está haciendo cargo. Sí, yo entiendo lo que estás diciendo. Dame unos segundos a modo de conclusión. Insisto con esto que estos años de este gobierno nos permita ver las cosas que están pendientes. Destacar lo que se ha hecho bien y poder decir lo que está pendiente. Muchas de esas cosas son urgentes. Con el tema, urgentes. La inseguridad no es solamente leyes, meto bala, más policía. Es un entramado. Bueno, entre otras cosas, el tema seguridad me parece que es un tema que tiene que ver con un amplio abanico de medidas, que no es solamente la policía o la alarma en el barrio. Adscribo. Y después los colegas tendrán otras. En definitiva, yo creo que este debate lo tendrían que atender los candidatos, ¿no? Sí. Hacerse cargo, porque dentro de unos meses o dentro de poco tenemos nuevo presidente de la Nación. Y hay temas que no se pueden soslayar. ¿Gentile? Vos hablabas de pliegues en la historia, atajos en la historia al principio del programa, porque generalmente nuestra historia está marcada por pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco, ¿no? Tal cual. Marcabas el 45, por ejemplo. Hablamos de los últimos 12 años. Sí. Esos tajos en la historia, cuando luego alguien busca hacer para atrás lo que se pudo avanzar en esos momentos, no se da sin resistencia del pueblo, como fue en el caso del peronismo, y tuvieron que mediar dictaduras, muerte y represión, porque el pueblo estaba reclamando volver a ese momento que fue de crecimiento personal, familiar, social. En estos 12 años, el pueblo también ha experimentado una serie de crecimientos importantes, sobre todo recordando esa tragedia de la década del 2000. Tal cual. Para el próximo gobierno tiene que tener muy en claro que la gente tiene muy internalizadas esas victorias y no va a permitir ir para atrás. Estamos en tema electoral, permitime un segundo más. Estamos en tema electoral y estuvimos hablando de Estado. Al momento de pensar el próximo domingo tengamos muy presente qué Estado, qué gobierno queremos. Asignación universal por hijo. Cara al pueblo. Gracias, compañeros. Gracias. Nos encontramos en cualquier momento en Diputados TV. Se va a votar en general el dictamen de mayoría
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado sobre movilidad de las asignaciones familiares y de la asignación universal por hijo conforme a la Ley 26.417, orden del día 2171. Tiempo. ...231 votos afirmativos, 0 negativos. Resulta afirmativo